Para empezar a hacer una técnica de pelero en bastidor, vamos a empezar con una forma que es criolla, que tiene una mezcla rural, donde es un bastidor con clavos. Entonces lo que hago es urdir como si fuera para tapiz, haciendo un medio moño, enganchando en el primer clavito de abajo, voy al de arriba, tenso, para eso primero lo bajo y tenso, voy al siguiente de abajo, que quede abajo y tenso. Al de arriba, si yo tenso acá arriba puedo doblar o sacar el clavo, entonces me conviene bajarlo bien pegadito al bastidor, voy al siguiente y lo mismo. En este caso estoy usando un violín de algodón grueso, bien torsionado y firme. También se puede usar lana, que tenga buena torsión, porque necesito que sea para urdimbre, que tenga resistencia. Lo que tiene la lana es que me va a quedar algo más grueso, para el pelero está bien, y lo que me va a dar el algodón es más resistencia. En definitiva es lo mismo y va a depender en cada región. De hecho, en cada provincia, en cada región, lo hacen con distintos materiales, con distintos bastidores. Una vez que estoy llegando al final, lo que hago es directamente acá abajo, cortar y atar con el de al lado. Entonces corto y hago con el hilito de al lado, con la urdimbre, un nudo y un segundo nudo. Ahí tengo preparado el bastidor. Cuando trabajo con esta técnica, el tejido me va a quedar del tamaño del bastidor, o sea que me condiciona el bastidor, el soporte. Va a achicarse más o menos 1 o 2 centímetros de cada lado, ¿sí? 1 centímetro de cada lado, o sea, me queda 2 centímetros menos de alto y 2 centímetros menos de ancho. Para tramar, voy a trabajar directamente con las manos y voy a hacer una mariposa dejando acá la colita del comienzo y haciendo un 8 entre el dedo gordo y el dedo chico, haciendo ochitos, una buena cantidad, corto, y con esta que terminé voy a hacer una lazada en el medio de ese 8, lo saco de los dedos, voy a envolver hasta que esto se termine y cuando ya no queda más, vuelvo a trabar. Para trabajar empiezo a trabajar con el que comencé. También puedo tener la hebra doblada al medio, tener 2 hebras largas y empezar. Yo le hago un moñito para que no se me mueva este centro y desde este centro empiezo a hacer una mariposa hacia un extremo. Cuando se termina, esta la trabo, saco, envuelvo y trabo. Y desde este moñito para el otro lado, la otra mariposa. Esto se puede trabajar con lana más gruesa o doble. Ahí lo importante es que trabe, ¿sí? Que no se me desarme. Cuando yo hago de esta manera, puedo directamente con este rulo empezar el tejido. Entonces, para eso voy a venir a los primeros dos, voy a pasar un rulo, voy a pasar las 2 mariposas y ahí arranco a hacer el torsionado. Para hacer el torsionado lo que hago es tomar una de las hebras y voy a ir pasando por debajo de 2. La que quedó a la izquierda va a pasar por arriba de estas 2 de recién, por debajo de las 2 que siguen. La que queda a la izquierda, por arriba de las 2 que está, por debajo de las que siguen, produciéndose una torsión entre las tramas, lo que sería un torsionado de trama justamente. También se lo conoce como entretejido peruano o cadeneta peruana, que se utiliza como punto de comienzo de tejido de telar. Esto lo estoy haciendo flojo, pero en realidad va bien pegadito en lo que va a ser el borde del bastidor, o sea, el borde de las urdimbres. Llego hasta el otro lado. Esto yo lo bajo con las manos, se puede bajar con un peine, con un batán o con un tenedor. Y la forma de pegar la vuelta es este que quedó abajo, este que está acá abajo, a ver, ¿se ve? Ahí abajo, va a trabar con la lana que está arriba y vuelve a pasar abajo. Puedo pasarlo en el mismo lugar o desplazándome uno. Al desplazarme uno va a quedar abierto, después sigo 2 en 2 y esto le da más firmeza en el tipo de tejido, de soporte,
y me permite hacer ciertos dibujos. De la otra forma hacemos otros dibujos. Son diferentes. Vamos a empezar con este, que me parece muy bonito y me permite también hacer sarga. Voy a llegar hasta el otro lado. Me tiene que sobrar uno porque empecé con uno solo. A ver, ahí sí se ve. Y este que está entonces abajo, traba con el de arriba y en este caso arranca por debajo de 2. Y voy para el otro lado. De esta manera voy a hacer por lo menos unos 5 centímetros. Cuando ya tengo una cantidad, pueden ser 5 centímetros más o menos, lo que yo quiera, voy a empezar a combinar con dos colores. Entonces, este que estaba abajo pasa por arriba del que está, por abajo de 2. Voy a cambiar y voy a dejar ese en suspenso y voy a empezar con otro color. Siempre desde el comienzo, digamos, la colita del comienzo, paso por debajo de 2 y hago el mismo movimiento como si no hubiera cambio de color y hago 2 en 2. Lo estoy haciendo separado solo para que se vea, pero en realidad va pegado a la vuelta anterior. Esto lo bajamos con la mano, con tenedor, con batán, con peine. Llego hasta el orillo y puedo hacer distintas combinaciones. Estábamos haciendo ahora esto de dividir, o sea, de desplazarme uno. Por ahí ahora se ve mejor cómo hago el cambio, cómo hago la vuelta. El que está abajo traba con el que está arriba y en este caso vuelve envolviendo uno solo. Y sigo 2 en 2, siempre haciendo el torsionado hasta llegar al otro lado. Acá estoy llegando ya entonces al otro orillo, al lado izquierdo, y voy a hacer las columnas verticales, que en realidad en este diseño quedan unas columnas dentadas. No sé si se llega a ver acá, quedan unas columnas como dentadas, no quedan tan rectas, sino que quedan como serruchito. Lo que tengo que hacer entonces es volver a tener los dos primeros con la trama negra por arriba, o sea que el blanco tiene que ir por abajo y el negro por arriba. Es importante entender que cuando yo quiero dibujar con negro arriba, lo que hago es agarrar el blanco y pasarlo por debajo, para que el negro quede arriba dibujando. Estas son torsiones de 180 grados, o sea que de arriba pasa para abajo y van girándose. De nuevo, vamos a ver en esta parte qué es lo que pasa. Llegué a este lado, necesito que el primero quede con el negro arriba, entonces trabo con el blanco por abajo, enlaza el negro y pasa por debajo de uno. Al pasar el blanco por debajo de uno, quiere decir que el negro va a pasar por arriba de ese. Y ya arranca para el otro lado, formándose esas columnas que decíamos sesgadas o en forma de serrucho, pero no dejan de ser columnas verticales. En muchos peleros los diseños se hacen especialmente en la orilla, porque es donde se deja ver por debajo de la montura. Después la montura va arriba y la verdad es que no se ve los diseños. Esto también tiene que ver si yo quiero dibujar algo por una cuestión decorativa o porque no lo voy a usar de pelero, sino como una alfombrita, puedo combinar otras cosas. En general se trabaja de un lado y del otro, o sea, abajo y arriba en forma de espejos y se termina en el centro con aguja. Voy a llegar hasta el otro lado y tengo que volver a empezar. Ahí van quedando las columnas. Necesito que queden ahí dos negros. Entonces, si yo necesito que estos queden dos negros, el blanco pasa por abajo y arranco para el otro lado. Esto mismo lo voy a repetir entonces en espejo en el otro extremo. Varias rayitas verticales, puedo cambiar de color. Una de las cosas que también te cuento es cómo me doy cuenta si la hebra me va a alcanzar para tejer toda esta vuelta. Necesito que esta hebra llegue todo el ancho y la mitad, o sea,
que sería más o menos hasta acá y medio más. Con un tanto así, o sea que va un ancho y medio, puede llegar hasta el orillo. Los empalmes conviene dejar todos los sobrantes, o sea, las colitas finales en el orillo, en cualquiera de los dos, y empezar como si no hubiera cambio de color, y empezar directamente acá con este. Los dejo ahí en el borde y después los voy a guardar dentro de la urdimbre en el borde. También, si se me llega a terminar o cortar por la mitad, puedo dejar superpuestas varias colitas, o sea, la del comienzo y la del final, y después meterlo dentro de la urdimbre, teniendo en cuenta que o lo guardo en el borde o lo guardo dentro de, sabiendo que esto es faz de trama y se usa de los dos lados. Entonces tengo que tener un derecho y un revés prolijo. De esta manera ahora voy a hacer unos centímetros de trama con negro para separar estas rayitas y comenzar la sarga. Bueno, ahí tejí unos centímetros con negro y voy a empezar a hacer la sarga. Para eso voy a dejar una de estas dos en suspenso, que después las voy a cortar, y voy a empezar con otra lana, con otro color, haciendo el uno en uno. A ver, este lo voy a dejar, así que voy a empezar con este, siempre abriendo, o sea, si antes terminé con uno, ahora arranco con dos, para que me quede justamente desplazado uno. Empiezo como si comenzara a hacer los palitos verticales, haciendo una primera vuelta, 2 en 2, hasta llegar al orillo. Recordemos entonces que los empalmes conviene dejar en el orillo, en un borde, derecho o izquierdo, y guardarlo dentro de la urdimbre. Si se me corta por la mitad, lo dejo esa colita, comienzo con otra como si no hubiera cambio de lana, y después las guardo dentro de la urdimbre. Llego hasta el otro orillo, terminé con dos, entonces ahora estos dos están negros, yo tengo que empezar con uno negro para que se desplace. Para empezar entonces, te acordás que trabo con el blanco que está abajo, el negro que está arriba, y pasa por debajo de uno, haciendo que entonces el negro quede por arriba dibujando. Y ahí voy hasta el otro lado. Esto es igual a como empezamos a hacer las rayitas verticales. Se produce un desplazamiento, en este caso hacia la derecha, y después lo que tengo que hacer es continuar desplazándome en el mismo sentido para que se produzca una diagonal. La idea es ver lo que se ve acá arriba, esta diagonal, en vez de que queden verticales, que queden siempre para el mismo sentido. En general los peleros se tejen en un comienzo, digamos, en la parte de abajo y en la parte de arriba igual, y se terminan en el centro, haciendo en espejo. Por supuesto que manualmente y en forma independiente, pero se teje de los dos lados igual. Llegué entonces al borde izquierdo. Si yo antes trabajé estos dos negros, o sea, el segundo y el tercero, ahora tienen que estar el tercero y el cuarto negro. O sea que el primero y el segundo van a ser blancos. Si el primero y el segundo es blanco, quiere decir que tengo que trabar con el blanco y pasar el negro por abajo, para que el blanco dibuje por arriba. De esa forma, acá tercero y cuarto queda por arriba con negro y es el que va a dibujar. Voy a llegar al otro lado y voy a ir avanzando. Vamos ahora del lado derecho. Yo terminé acá, por debajo de 2 con negro. Necesito que, contando de este lado, el segundo y el tercero queden negros, o sea que el primero quede blanco. Quiere decir que en este primero voy a trabar el negro con el blanco y voy a pasar el negro por debajo, para que el blanco quede por arriba de uno solo, por debajo de los dos siguientes, y ahí va a dibujar entonces el negro arriba, produciendo entonces este sentido de sarga hacia el lado derecho. Siempre igual la trama va a quedar como con una diagonal por la propia torsión, o sea, no quedan, perdón, no quedan rectas, sino que quedan como así las tramas, ¿no? En diagonales. Vamos a empezar a hacer ahora un dibujo central. La idea es armar, busco el centro, acá lo marqué 3 pares,
estos 3 centrales, los voy a hacer con negro y voy a hacer el fondo en blanco, como para empezar a hacer un cuadrado y después abrir para hacer una cruz. Para eso voy a trabajar en realidad sin desplazar la vuelta anterior, que van a quedar en el mismo lugar. Y armo mariposas o cadejos, como se les llaman, con una misma hebra doblada al medio. Busco una hebra larga, marco el medio y hago mariposa de cada lado. Entonces comienzo directamente envolviendo el primer par y trabajando sin tener que estar guardando estos comienzos, teniendo menos hilos para guardar. Voy a llegar entonces hasta el centro para empezar a hacer la parte negra. Preparé entonces lo mismo con negro, marcando el medio, ¿sí? Ahí tengo el medio y voy a trabajar los 3 pares centrales. Se trabaja cada sector con un par de mariposas de cada color. Y después, por más que sea blanco, igual el mismo color que el comienzo, tengo que tener otro juego de mariposas, también doblado al medio, y voy a trabajar el fondo del lado derecho hasta llegar al orillo. Cuando llego al orillo, lo que tengo que tener en cuenta cuando hago dibujo es que no me desplazo, sino que repito sobre sí mismo. Trabo el de abajo con el de arriba y vuelvo por debajo de 2, o sea, por debajo de los mismos que vino. O sea, no me desplazo, sino que caen en el mismo lugar para que la línea del dibujo quede recto, no quede zigzagueante. Llegué a terminar el fondo del blanco, voy a empezar con el negro. La idea es que este negro va a trabar con el negro de arriba para tejer, pero también va a trabar con el blanco de abajo para que no me quede ojal. Ahí ya voy para el otro lado y voy a repetir acá. Entonces, este blanco del fondo traba con el blanco de arriba y traba con el negro del dibujo. Una vez que trabé este dibujo, el negro lo llevo para su lugar y sigo hasta el borde. Cuando voy a la derecha, hacia la derecha, no voy a trabar. Voy a trabar solamente cuando voy a la izquierda y con un par de hilos, o sea, solamente con uno de cada juego. Voy hacia la derecha, lo mismo, ¿no? Acá trabo y caigo en el mismo lugar. Llego los 5 pares que tengo que hacer de blanco y ahora no voy a trabar directamente, voy a tejer entonces acá con el negro. Tengo que trabar, ¿sí?, el hilo de abajo para que vuelva a pasar por abajo. Hago 1, 2 y 3, a ver si acá se ve mejor con el blanco. Cuando tengo estos 2 pares blancos, voy a trabar el blanco de abajo con el blanco de arriba, pasa por debajo de 2, el blanco de arriba vuelve a estar por arriba y llego hasta el orillo. De esta forma voy a trabajar en forma independiente cada sector sin dejar ojal en la separación de color. Va a ser entonces el empalme cuando voy para la izquierda. Terminé el sector blanco, tengo acá mis 2 pares negros, trabo el negro de abajo con el de arriba y el blanco del otro grupo. Va a ir para abajo, el que está abajo vuelve por abajo, el que está arriba vuelve por arriba y hago los 3 pares negros. Llego a este lado con el blanco, trabo. Primero voy a trabar el blanco que me corresponde del dibujo, el negro del otro color y vuelve el hilo blanco que estaba abajo, vuelve por abajo. El hilo blanco que estaba arriba, vuelve por arriba. Siempre trabo cuando voy hacia la izquierda. Ahora, si yo tengo que cambiar el dibujo, o sea que se modifica la cantidad de negros que tengo de mi dibujo, lo voy a hacer cuando voy a la derecha. Y acá es donde por ahí tengo que hacer ciertas trampitas. Voy a ir, por ejemplo, 3 pares con blancos, haciendo que la parte negra aumente 2 pares para cada lado. No puedo ir con este negro hasta acá directamente, sino que voy a ir tejiéndolo, pisando la vuelta anterior. Llegando entonces hasta donde yo quiero mi límite actual de trama negra,
trabo y voy a ir los 2 pares que aumenté, los 3 que ya tenía y 2 más. Pero antes de hacer esos 2 más, lo que tengo que hacer es sacar de acá abajo los que quedarían de la vuelta blanca. Entonces trabo el blanco de arriba con el blanco de abajo con el blanco de arriba. Voy a sacar esos 2 pares que necesito que salgan para que con este negro pisarlos y que no queden atrapados en la trama anterior. Una vez que saqué esto, puedo continuar con el blanco. Se me enredaron. Ahí está. Voy a tramar entonces con el blanco los 3 pares que quiero ahora de fondo y pego la vuelta. El blanco traba de abajo, traba con el de arriba. Voy a trabajar solamente estos 3. El negro, el mismo mecanismo. El negro de este lado va a trabar con el negro de arriba y con el blanco del grupo de al lado, para que no me quede ojal. Vuelve por abajo y tejo entonces ahora 3 pares de cada lado en blanco y serían en total 7 pares negros en el centro. Cuando estoy llegando al final, lo que voy a hacer con cada hebra es enhebrar una aguja para poder pasar por el espacio que me queda. En este caso yo lo empecé de un lado y lo terminé en el otro, pero en regla general se empieza de los extremos y se termina en el centro. En definitiva, como sea el caso, voy a tener poquito lugar. Lo que voy a hacer es comprimir bastante las vueltas anteriores para tener más espacio acá y después repartir. De todas maneras, siempre va a ser un faz de trama. Esto va juntito de por sí. Lo que sí quiero recordar, ir mostrando es, empecé con el torsionado 2 en 2, desplazando 1, hice las columnas verticales pero en serrucho, una franja lisa, una sarga, franja lisa, dibujo central y después hice columnas pero respetando el mismo par, quedando más derechas, no tan serruchito como en este caso. La última vuelta y la primera, el torsionado tiene que meterse dentro del rulo de cada par de urdimbre para que cuando yo lo haga apretadito y lo saque no se me vaya por ese par de urdimbres. Entonces se tiene que meter entre, a ver si lo puedo mostrar acá, entre uno y otro par de urdimbre para que después haga tope en ese rulo. Cuando termino, directamente lo desengancho del bastidor, guardo las colitas en el lateral y ya estaría terminado.